Esta es la predicación correspondiente al domingo 23 de abril de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia es el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 17, y terminamos con los versículos del 34 al 48. O si preferís, leer el capítulo 10 completo. La semana pasada vimos cómo el Jesús resucitado enviaba a sus discípulos a ser testigos a todas las naciones, a hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles todo lo que Jesús había dicho y hecho, así como que en Jesús se cumplían las promesas de Dios hechas a su pueblo Israel para ser de bendición a todas las naciones. Pero, ¿qué repercusión tuvo aquello? ¿Se quedó en esa experiencia nada más? ¿Qué ocurrió después? ¿Cómo llevaron a cabo dicha misión los discípulos en medio del Imperio Romano? ¿Con qué dificultades se encontraron en el camino? A responder todas esas preguntas se dedica el libro de los Hechos. En esta mañana leemos el episodio entre Cornelio, que era un centurión romano, que estaba cercano a las creencias y las prácticas judías, como temeroso de Dios. Y eso quería decir que no estaba circuncidado y por tanto que no era plenamente judío. Versículos 1 al 2 de este capítulo 10. Pues este Cornelio tiene un encuentro con Pedro, que tuvo que desaprender su manera de pensar, su relación con los gentiles, como veremos en el versículo 34. A menudo tenemos la sensación, cuando hoy leemos el Nuevo Testamento y asistimos a las enconadas discusiones que surgieron en el contexto de las primeras iglesias, como la circuncisión, la comensalidad, es decir, con quién se podía y no se podía comer, así como el papel del templo, de la ley, nos parecen esas cuestiones un tanto periféricas o menores. Y por otro lado pensamos que en realidad el núcleo del Evangelio tiene que ser otra cosa, o tiene que ver con otra cosa, y no con estas cuestiones. Y por tanto que, bueno, son cosas que ellos tuvieron que enfrentar porque venían de un contexto judío, pero que hoy nos podemos deshacer de estos temas y no afectan para nada al núcleo del Evangelio. Sin embargo, si preguntáramos a Pedro o a Pablo sobre estos temas, pues ellos se quedarían perplejos de que pensáramos así, de que estos temas son secundarios, porque para ellos fueron cuestiones de suma importancia. Y de tal manera era así que ellos, a la luz de Jesús, el Mesías crucificado y resucitado, tuvieron que reaprender a reformular todos estos elementos fundamentales de la fe de sus padres. Hubo un cambio completo en su manera de concebir estos temas. Así que tuvieron que ver, comprender y descubrir a la luz de Jesús una nueva dimensión en todas estas cuestiones. Israel había tenido que aprender a lo largo de su difícil historia una lección muy dura. Y es que el contacto con la idolatría, es decir, el poner la fe que confía en algo que no es Dios como si fuera Dios, le había llevado al exilio. Para evitar que esto volviera a suceder, los judíos llegaron a pensar que la manera más eficaz sería la de no tener contacto de familiaridad con los gentiles, es decir, con aquellos que no eran judíos. Pero ¿cuáles eran uno de esos rasgos de familiaridad en aquella época? Y bueno, sigue siendo en nuestra, pero en aquella época en aquella sociedad de forma especial. El hecho de comer con alguien significaba mostrar que se tienen rasgos familiares o lazos familiares o de amistad intensa con alguien. Por lo tanto, la comensalidad, lo llamamos comensalidad, el comer con alguien, era algo muy importante, no
no formaba solamente parte de, como nos puede pasar a nosotros, de nuestra vida privada, de nuestra vida personal, sino que era un hecho social, las relaciones sociales se articulaban en torno a con quién se comía o con quién no. En ciertos ámbitos de nuestra vida social aún permanece esto, pero ya no tiene esa fuerza que tenía en aquel momento. Por tanto, un judío evitaba comer con un gentil, así como asistir y participar en distintas formas de asociación social y política que existían en aquel momento, porque todo ello representaba un contacto con la idolatría. Para el mundo gentil, los judíos, por su parte, eran tan extraños sus propias costumbres que constituían una comunidad de parte. Así que la división entre judíos y gentiles era una de las distinciones sociales más importantes del mundo romano, semejante a las distinciones entre hombre y mujer o las existentes entre hombre libre y esclavo. Si los judíos se mantenían fieles a la ley de Moisés, era una manera de asegurar que estaban en la relación correcta dentro del pacto con Dios. Los judíos no tenían intención de cumplir, o por ejemplo los fariseos metódicamente, la ley de Moisés simplemente por una cuestión ritualista o de escrúpulos religiosos, como hoy nos podría parecer, sino era una manera de mantenerse en esa relación correcta dentro del pacto con Dios. Habían tenido una dilatada historia y una dilatada experiencia de infidelidad al pacto con Dios, y esos habían llegado a darse cuenta y comprender que eso le acarreaban una serie de problemas muy importantes, muy graves. Por lo tanto, esa fidelidad a la ley de Moisés era un intento de mantener una lealtad al Dios de sus padres. Esa lealtad haría que Dios viniera otra vez a su pueblo para terminar de cumplir con su promesa, en la medida en que Israel, que ya no existía como realidad política, en ese momento la realidad política era Judea y Galilea, es decir, diferentes zonas. Pero bueno, seguimos desde el punto de vista del mundo del significado de la Biblia y de la narrativa bíblica, hablamos de Israel como un todo, como una realidad teológica. Para Israel, asegurar esa lealtad, mantener la lealtad a Dios del pacto, era un intento de que Dios volviera a su pueblo para terminar de cumplir con sus promesas. A medida que Israel fuera fiel pues, al pacto, Dios sería también fiel a ese pacto cumpliendo con sus problemas. Así que cualquier lazo de familiaridad con la idolatría, con el mundo gentil, no podía sino constituir un obstáculo a esa venida de Dios, y por eso no se comía con los gentiles, o se restringía mucho el contacto con los gentiles, no se participaba de diferentes ámbitos políticos, sociales, etcétera, etcétera. Entender todo esto es básico para no caer en un juicio anacrónico al calificar a los judíos como intolerantes, sectarios, para que no juzguemos erróneamente que lo que ocurrió tras la fe de algunos en Jesús es que se volvieron más tolerantes y menos excluyentes. Todas esas son categorías modernas que no tienen nada que ver con aquella sociedad y aquella cultura. Así que es importante tener todo esto claro, entender que esa fidelidad a la ley de Moisés y al templo era una manera de comprender su propia fidelidad y lealtad y su fe con el Dios bíblico. En no pocas ocasiones en nuestra vida cristiana tenemos una visión distorsionada, sobre todo cuando leemos superficialmente el Nuevo Testamento como el resto de la Biblia, cuando pensamos que porque Dios, leemos en el texto bíblico que interviene y obra, las cosas se vuelven automáticamente fáciles e inmediatas.
Pero esto es una visión distorsionada, como digo, de la vida cristiana. Creemos que Dios obra, que Dios interviene, que Dios está presente, pero eso no nos exime de un proceso de maduración, de un proceso de aprendizaje, de un proceso de cambio, de un proceso de crecimiento que es inherente a la vida cristiana. Pedro y Pablo también tuvieron esos caminos de madurez, de crecimiento, de aprendizaje. De hecho, Pedro, que había experimentado la transfiguración de Jesús, que había experimentado al Jesús resucitado, tuvo un largo camino en su propio proceso de discipulado, primero con Jesús y después de seguimiento de ese Jesús, de ese Mesías crucificado y resucitado. Y ese no fue un camino siempre ascendente y libre de tropiezos, sino todo lo contrario, un camino en el que hubo altibajos, fracasos y éxitos, porque así es la vida y especialmente la vida cristiana. Así que debemos desechar los triunfalismos, comprender que la vida cristiana siempre es un camino ascendente, ¿no? Es un proceso, es mejor verlo como un proceso. De hecho, Pedro necesitó de una determinada experiencia, que es la que nos narra este capítulo 10 del libro de los Hechos, especialmente los versículos 9 al 16, en la que recibe la orden del Señor de matar y comer animales. Tiene una experiencia estática en la que ve bajar un lienzo del cielo en el que aparecen representados una serie de animales y recibe la orden del Señor de matar y comer a esos animales que estaban considerados por la Torá, especialmente el libro del Levítico, como impuros. Claro, hay que entender que esta consideración de estos animales como impuros no se trataba de meras preferencias gastronómicas o de meras diferencias culturales. Esas diferencias, esas categorías de puro e impuro, en las que encontramos en el libro del Levítico, no solo respecto a animales, sino de todo una categorización de la realidad del mundo, eh, como digo, no son meras preferencias gastronómicas o diferencias culturales, sino que en ellos se perfilaba toda una cosmovisión, toda una forma de ver el mundo, toda una cultura sobre la base de estas distinciones entre lo puro y lo impuro. Entre esas distinciones estaban aquellos animales que se podían y que no se podían comer. Lo impuro constituía un auténtico tabú, es decir, algo que no podía transgredirse sin poner en peligro el orden creado por Dios. Dios ha creado el mundo, ha establecido una serie de distinciones. Violar esas distinciones supone un transgredir el orden del mundo. Todas esas diferencias no tenían que ver, como digo, con preferencias individuales, sino con una ordenación de la sociedad y del mundo. De manera que la distinción de lo puro y de lo impuro también se extendía a la relación entre los gentiles y los judíos. De igual manera que Israel debía preservarse de la impureza del mundo animal, también debía preservarse de la impureza del mundo gentil. De manera que Israel pudiera permanecer puro delante de Dios y ser de esta manera fiel al pacto con Dios. Esa es la lógica que estaba detrás de esta experiencia de Pedro y que es desafiada por Dios mismo cuando recibe la orden de comer de lo impuro. Como digo, esta experiencia fue el detonante para Pedro para empezar a comprender las cosas de otra manera, pero necesitó de un periodo de reflexión, de madurez, para comprender lo que significaba todo ello. Lo vemos en el versículo 28 cuando dice, como sabéis, a un judío le está prohibido relacionarse con extranjeros,
o entrar en sus casas, es tener una familiaridad, un contacto. Pero Dios me ha hecho comprender que a nadie debo considerar profano o impuro. Como decimos, el camino de la madurez de la vida cristiana no es algo automático y autoevidente, sino que requiere de reflexión, de aprendizaje y además una reflexión y aprendizaje en compañía de otros. Pensamos nuestra sociedad individualista que todo me lo puedo arreglar yo mismo. Muchas veces el contacto con los otros, los conflictos con los otros nos permiten alcanzar esa reflexión y ese aprendizaje y esa madurez. Por eso, tras esa experiencia, como dice el versículo 17 de este capítulo 10, Pedro estaba perplejo preguntándose qué significado tendría la visión. Y esto se nos repite en varias ocasiones en este pasaje. De igual manera, Cornelio, aquel centurión romano, simpatizante del judaísmo del que hablamos al principio, tuvo también otra experiencia. Una experiencia que le llevó a comprender, o le puso, mejor dicho, en contacto con Pedro. Fue el detonante para que tuviera un contacto con Pedro al que no conocía. Se le transmitió bajo esta experiencia que un tal Pedro, al que se le dieron una serie de referencias, le iba a hacer comprender que el Dios de Israel, con el que tenía una proximidad, estaba actuando también fuera del mundo judío. Versículos 3 al 6 del capítulo 10. Por eso cuando Pedro toma la palabra en casa de Cornelio y los suyos, lo primero que dice es que, versículos 34 y 35 del capítulo 10, ahora comprendo verdaderamente, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Esto para Pedro fue un camino largo de comprensión, de reflexión, de aprendizaje, estimulado por las experiencias que tuvo de parte del Señor. Esta declaración de Pedro no es solo una declaración genérica de, bueno, Dios no acepta a todo el mundo, no hace acepción de personas, sino que representaba un cambio completo en la comprensión del mundo de Pedro. Dios acepta a todos sin importar su nación o su etnia. Así que aquella división entre judíos y gentiles tan fuerte que operaba en el mundo romano ahora ha desaparecido gracias a lo ocurrido por medio de Jesús de Nazaret. Por medio de Jesús, el Mesías, Dios ha dado a Israel el evangelio de la paz. Ese evangelio era ese mensaje de buenas noticias, unas buenas noticias de paz, que implica algo, que Jesús, el Mesías, es, como dice Pedro, Señor de todos, no solo Señor de Israel, no solo Señor personal, como decimos hoy, en nuestro mundo moderno, sino que es Señor de todos y de todo el universo. Por tanto, no solo de Israel, no solo de Judá, no solo de unos pocos. Versículo 36 del capítulo 10. De esta manera se cumple la promesa de Dios hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se nos dice en el Génesis capítulo 12, versículo 3. El texto dice que Dios se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Ahora bien, ¿entendemos esto de todo aquel que le teme y hace justicia? ¿Qué significa estas expresiones? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa hacer justicia?
en nuestra relación con Dios. ¿Qué significa esto? El temor de Dios tiene que ver con la fe que confía. Al volvernos a Dios. Dios viene a nosotros para gobernar, para traer su reino, para poner orden en su creación. Y porque Dios viene a nosotros, nosotros nos volvemos a Dios. Ese volvernos a Dios es una acción en sí misma de confiar en Dios. Por eso, arrepentimiento, volvernos a Dios y fe van unidos. Así que el temor de Dios tiene que ver con esa fe que confía en arrepentimiento. Pero hacer justicia tiene que ver con nuestra fidelidad al pacto con Dios. La relación de Dios con su pueblo se establece en términos de pacto. Por lo tanto, cuando hay un pacto, se puede ser fiel o infiel al pacto. Por lo tanto, hacer justicia es lo que define nuestra relación con Dios. No en términos individualistas, modernos, sino en términos de pueblo de Dios. Siempre nos relacionamos con Dios como parte de su pueblo. Por eso, hacer justicia es ser fieles al pacto con Dios. Este concepto de hacer justicia tiene que ver con ser fieles al pacto con Dios. Lo decisivo aquí es que este hacer justicia o esta fidelidad al pacto con Dios ya no está definida ni por medio de la circuncisión, ni por medio de las leyes de pureza que distinguían lo judío de lo gentil, sino por lo que Dios había hecho por medio de Jesús. Así que esta fidelidad pasa, como ya hemos dicho, por la fe que confía en Jesús, en lo hecho por Dios en Jesús. Por eso, Pedro continúa su narración haciendo referencia primero a la vida de Jesús, de la que tanto nos olvidamos. La vida de Jesús está haciendo realidad el reino de Dios, versículos 37 y 38 del capítulo 10. Pero, además, tenemos los hechos decisivos de la cruz y de la resurrección. Versículos 39 y 40, cuando dice Pedro, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. Como vimos la semana pasada, el Jesús resucitado les encomienda a Pedro y al resto de discípulos ser testigos de que Dios le ha puesto como rey para gobernar y juzgar el mundo. Versículo 42. Asimismo, en consonancia con el testimonio de los profetas, todo el que crea en él, Jesús, alcanzará por medio de él el perdón de pecados. Versículo 43. A partir de ahora, la fe que confía en Jesús es lo decisivo para ser fieles al pacto con Dios. Y esta fe que confía es la que nos previene de la idolatría, no la separación entre judíos y gentiles por medio de la circuncisión o de no comer juntos, sino esta unión con Jesús por medio de la fe. Todos, unidos a Jesús por medio de la fe, formamos parte del único pueblo de Dios. El poder del pecado ha sido derrotado en la cruz, por tanto nuestros pecados son perdonados, es decir, no son tenidos en cuenta. Solo por la fe, por gracia, por misericordia de Dios, sin condiciones ni méritos previos, recibimos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Tras esta fe que confía, la presencia de Dios por medio de su Espíritu se hace una realidad en nosotros. Aquella presencia de Dios, antes solo restringida al templo,
ahora nos convierte en templo del Espíritu Santo en nuestro propio cuerpo. Somos templos andantes que albergamos la presencia de Dios en el mundo. Y esto comenzó a ocurrir tanto entre judíos como entre gentiles, versículo 44, y una nueva barrera mental cayó tanto en Pedro como entre los suyos, mental y social. ¿Vale? Cayó tanto en Pedro como entre los suyos. Lo que nos dice el versículo 45, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Dios estaba actuando, Dios estaba cumpliendo sus promesas, no solo entre los judíos, también entre los no judíos, por medio de Jesús, por medio de la fe que confía en Jesús. Por último, fueron bautizados, que es lo que leemos en el versículo 47 y 48. ¿Acaso puede alguien negar, dice Pedro, el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo de igual manera que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, de Jesús el Mesías, que es lo que Jesús les había mandado que hicieran. ¿Qué parte de nuestras convicciones, por no hablar de nuestros prejuicios, está siendo desafiado hoy por nuestro contacto con el Evangelio narrado en la Escritura? ¿En qué aspecto Dios me está mostrando que debo madurar y debo cambiar a la luz del testimonio sobre el Jesús resucitado? Como Cornelio y Pedro, Dios está actuando en nuestras vidas hoy, por medio de experiencias, por medio de personas, por supuesto por medio de la narración que encontramos en la Escritura, por medio de la Iglesia. Dios obra de diferentes formas y maneras para hacernos comprender quizás algo vital que aún no hemos comprendido, para hacernos vivir algo que aún no hemos llegado todavía a vivir, de esa realidad liberadora de que Dios en el Mesías se ha acercado a todos para el perdón de pecados y para la participación de su reino. Dios sigue actuando en nuestras vidas, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Cornelio, pero ellos tuvieron que transitar, tuvieron que comprender, tuvieron que reflexionar, tuvieron que desafiar sus propias precomprensiones de su mundo, de su cultura, de su sociedad, de lo que habían pensado que era lo dado por sentado, lo que era lo que Dios quería. Tuvieron que desafiar todo eso, tuvieron que transitar, tuvieron que caminar por caminos inexplorados hasta ese momento. Dios está presente en nuestras vidas, pero no dudemos que va a desafiarnos, que va a hacernos cambiar, que nos va a estimular con determinadas experiencias, determinadas dificultades incluso en nuestra vida, determinadas a veces experiencias duras como tuvo Israel a lo largo de su historia. Experiencias duras a veces para poder comprender, para poder madurar, para poder crecer. A eso estamos llamados. Y si aún no nos hemos rendido a Dios, no nos hemos vuelto a Dios, sepamos que Dios viene a nosotros, que Dios viene a nuestra vida, que Dios viene a nuestro mundo, a nuestra realidad, para poner cada cosa en su sitio, para hacer justicia, para que cada cosa recupere su lugar, su sentido y su propósito. Por tanto, es momento de volvernos a Dios.
de poner nuestra confianza, quitar nuestra confianza de allí donde la tengamos puesta en nosotros mismos, en una ideología, en unas instituciones, en cualquier otra cosa. Quitar de ahí nuestra confianza para ponerla en Dios. Por tanto, Dios venga a nuestra vida por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros y de aquella obra del Jesús crucificado y resucitado, que hoy está gobernando el mundo allí, en la trastienda del mundo, pero que un día se va a hacer presente, se va a hacer una realidad visible y palpable, de forma y manera que todos los poderes del mundo serán puestos bajo el estrado de sus pies, y el postrer enemigo que será derrotado será la muerte, dando, por tanto, la consumación al reinado de Dios e iniciándose la nueva creación. Por eso hoy es momento de volvernos a Dios y de poner nuestra confianza en Jesús, Mesías, crucificado y resucitado. Que así sea. Amén.